escuchando con Carlos Flores, el entrevistado. Amigos, buenas noches, qué gusto saludarlos. Les habla Carlos Flores, su anfitrión. Ya está comenzando el entrevistado y bueno, en esta edición noche. Y para este programa tenemos un invitado especial, un invitado de lujo. Estamos con el internacionalista Henry Valdelomar, experto en relaciones internacionales. Vamos a tocar el tema de Rusia-Ucrania, ese conflicto que está sangrando tanto al mundo. Y bueno, si no nos equivocamos, hay 28 puntos ya que hasta el jueves tendría el presidente de Ucrania para aceptar y esa es la condición para que llegue la paz nuevamente a Ucrania. Vamos a saludar. Henry, buenas noches, qué gusto saludarlo, bienvenido al entrevistado. Carlos, un gusto nuevamente estar con el entrevistado y listo para poder conversar sobre este tema que en alguna medida está capturando la atención de buena parte de los estudiosos de las relaciones internacionales. Henry, estos 28 puntos, ¿qué son? Un poco para contextualizar, si recordamos, hubo un encuentro, la cumbre en Alaska entre Vladimir Putin y Donald Trump hace unos 3 meses atrás aproximadamente, o un poco más. Como resultado de ese encuentro, en alguna medida se ha desplazado, o Donald Trump desplazó un enviado para que junto con otro enviado ruso, Witkoff, por parte del enviado de Donald Trump, y Dmitriev, han dado forma a aquellos acuerdos de Alaska que constituyen los 28 puntos. Recordemos que Donald Trump había manifestado en su campaña electoral de que iba a trabajar en el logro de un cese al fuego y establecer la paz en el conflicto de Europa del Este. Ese propósito en alguna medida va tomando forma y eso se ha traducido en esta propuesta de paz que constituyen los 28 puntos, que es el programa de paz que ha sido elaborado por Witkoff y Dmitriev y que ha establecido un plazo para este próximo jueves, día que se inicia el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, para que Ucrania responda. Esto en el marco también de un contexto del conflicto militar que se está llevando a cabo, donde paulatinamente Ucrania va perdiendo territorio cada día. Pues Rusia va avanzando por día 5 o 6 kilómetros, ocupando cada vez más territorio y cada vez con más dificultades para poder enfrentar el avance ruso, además del debilitamiento del gobierno de Zelensky, en el que ya hay denuncias de corrupción del entorno más próximo a Zelensky. En ese escenario es que se ha puesto a consideración del presidente Zelensky la aceptación de este plan de paz de los 28 puntos. Es un plazo que ha sido establecido, aunque no necesariamente signifique que se cumpla, pero en alguna medida será cuestión de tiempo para que ese plan de paz finalmente se concrete y Donald Trump en alguna medida logre su propósito, como también Vladimir Putin. Henry, en este caso Ucrania o el presidente Zelensky está casi obligado, ¿no? Porque el gobierno de Estados Unidos, por Donald Trump, le dijo, si no aceptas estas condiciones, te quito la ayuda, básicamente, ¿no? ¿Y qué está haciendo ante esto Europa? ¿Tiene la posibilidad de brindar ayuda como en la envergadura que ayuda a Estados Unidos, a Ucrania? Por supuesto que no. Estados Unidos sigue siendo el garante de la seguridad europea. Recordemos que el principal actor en esta alianza defensiva que constituye la OTAN es Estados Unidos. En las últimas cumbres, particularmente en la cumbre en que se celebró el 75 aniversario de la OTAN,
Donald Trump les exigió a los europeos, a los países miembros de la OTAN de Europa, a que incrementen hasta el 2030 un 5% de la asignación de su presupuesto para defensa, para que Europa alcance mejores condiciones frente a Rusia. Por ahora, Europa no tendría la posibilidad de brindarle el apoyo suficiente a Ucrania. Sin embargo, Europa ha manifestado su oposición al plan de paz de los 28 puntos. Europa en alguna medida advierte de que si se concreta este plan de paz, quedaría prácticamente muy debilitada frente a las posiciones geopolíticas que van a adoptar tanto Estados Unidos como Rusia. Acá debemos también entender que, si bien es cierto, culminó la Guerra Fría, hay muchos autores internacionalistas que señalan que estamos viviendo un proceso de transición, por supuesto muy largo, después de finalizar la Guerra Fría y con un frustrado intento de establecer un orden multipolar y aún todavía un deseo aún no concretado de un orden multilateral que no termina de concretarse. En este proceso de transición empezamos a advertir que nuevamente se asoma una realidad que se consideraba ya superada, es decir, una competencia de imperialismos. Evidentemente, en un escenario histórico distinto, pero donde hay tres potencias que en alguna medida están elaborando una nueva arquitectura de la configuración del orden internacional. Estamos hablando de Estados Unidos, Rusia y China. En ese escenario, claro, Europa queda prácticamente al margen, y por ello es que los europeos, fundamentalmente el Reino Unido, porque cuando hablamos de Europa debemos identificar a dos principales estados. Uno es el Reino Unido y el otro es Francia. Son los que en alguna medida ejercen algún nivel de liderazgo, y particularmente el Reino Unido, que siempre a lo largo de todos estos años, desde ya hace 2 siglos atrás, ha tenido una fundamental influencia, no como principal protagonista, pero sí como uno de los principales arquitectos del orden internacional. Frente a esta situación de la posible firma, o en todo caso aceptación de Zelensky de los 28 puntos que ha propuesto Donald Trump, Europa terminaría estando relegada y supeditada a la arquitectura que vayan definiendo Estados Unidos, Rusia en Europa, en Asia, Estados Unidos y China. Por ello que también ha adquirido algún nivel de relevancia el conflicto entre China y Japón, a raíz de las declaraciones de la primera ministra de Japón hace algunos días atrás. Correcto. Ese es el escenario a nivel internacional en que se está desarrollando estas conversaciones. Es un juego geopolítico, estratégico de las tres principales potencias que, si bien es cierto, van a determinar un orden multipolar que es distinto a un orden multilateral. No hay que confundir ambos conceptos. A veces muchos creen que es lo mismo. En absoluto no es lo mismo. Las aspiraciones probablemente de los otros países o estados del sur global pretenden constituir un orden multilateral, donde nuevamente las organizaciones internacionales puedan tener mayor nivel de relevancia. Hoy, lamentablemente, tanto las Naciones Unidas como la Organización Mundial del Comercio están en una situación de debilidad frente a las decisiones unilaterales que están adoptando fundamentalmente estas tres potencias. Perfecto. Gracias por la contextualización, Henry. Le quedo agradecido. A los amigos radioescuchas, estamos con Henry Valdelomar, experto en relaciones internacionales. Hoy estamos tocando los 28 puntos para la paz, para Ucrania. Y bueno, quiero enviar un cordial saludo a la gente que nos escucha en 101.5 FM en la ciudad de Montero y el norte integrado.
Y para la ciudad de Santa Cruz estamos por 107.8 Radio Éxito Santa Cruz. Y este programa también lo pueden escuchar en nuestras redes sociales porque también las vamos a colgar. Henry, revisamos los 28 puntos, ¿le parece? Claro que sí. El 1 dice, la soberanía de Ucrania será confirmada. Es obvio, ¿no? Sí, pero esa soberanía no contempla la zona de Donbass, territorio que ya está prácticamente ocupado por los rusos y muy probablemente prácticamente Ucrania va a tener que ceder ese territorio. En el punto 2... Si establecemos, si me permite... Sí, por favor. Bueno, la historia, como alguien habrá dicho en su oportunidad, no hay nada nuevo bajo el sol. Un poco para comprender esta situación tendríamos que repasar lo ocurrido antecitos de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hoy está aconteciendo con Ucrania aconteció con Polonia. La firma de paz entre Alemania y la Unión Soviética, aquella que se firmó en septiembre de 1939, significó ocupación de la parte oriental de Polonia por parte de la Unión Soviética, mientras que Alemania ocupó la parte occidental. En alguna medida hay cierta similitud. Hoy Rusia, ayer Unión Soviética, avanza hacia el oeste y va evidentemente ya a ocupar la zona este de Ucrania, ese territorio que hoy ha sido objeto de disputa. Es decir, en geopolítica generalmente se habla del estado tapón. Allá por mediados del siglo pasado, Polonia era un estado tapón entre lo que era la Unión Soviética y Europa, particularmente Europa Oriental. Hoy ese estado tapón se ha desplazado un poco más hacia el este y el estado tapón es Ucrania, frente a los propósitos de expansión de la OTAN y la resistencia y oposición histórica que siempre han tenido los pueblos eslavos con relación al occidente. Punto 2. Se concluirá un acuerdo de no agresión integral entre Rusia, Ucrania y Europa. Todas las ambigüedades de los últimos 30 años se van a considerar resueltas. También es lo que usted decía, ¿no? En este punto del estado tapón. Así es. No solamente está en juego, digamos, temas territoriales, sino está en juego lo que es la seguridad global y particularmente en Europa, en el continente euroasiático, si somos un poco más específicos. Y este segundo punto, en alguna medida, pretende constituir una garantía tanto para Rusia, porque se va a complementar con los otros puntos, de la absoluta prohibición o limitación de que, uno, Ucrania sea parte de la OTAN, y dos, que Ucrania no pueda tener un ejército más reducido a un número como ocurrió con Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Es limitarle la capacidad militar a Ucrania y por supuesto limitar la posibilidad de que el Occidente colabore o coopere en el fortalecimiento militar de Ucrania. El punto 3, se espera que Rusia no invada a países vecinos y que la OTAN no se expanda más. Eso es lo que también acaba de decir. Exacto. El punto 4, habrá un diálogo entre Rusia y la OTAN. Lo que me extraña acá que no dice Estados Unidos. Está mediado por Estados Unidos, ok, para resolver todas las cuestiones de seguridad y crear condiciones de desescalada que garanticen la seguridad global y aumenten las oportunidades de cooperación y el desarrollo económico futuro. Bueno, en realidad, acá otra vez, analogías históricas, cuando concluyó la Guerra Fría, o en todo caso cuando se dio lugar a la caída del muro de Berlín y la unificación de Alemania, también estuvo en juego este tipo de debate, lo que estaba vinculado a la seguridad de fundamentalmente ambos actores, en ese entonces Unión Soviética, hoy sería Rusia, y el Occidente entendido como la OTAN. En este escenario y en aquella oportunidad se estableció un diálogo de 4, como es un diálogo de 2 por 4. Las dos Alemanias más las 4 potencias o países ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Acá son 4. Está indudablemente Europa, está Ucrania, está Rusia
y está Estados Unidos, haciendo abstracción de lo que es la OTAN. Son estos 4 actores que en definitiva están dialogando, no de forma simultánea, pero sí en determinados momentos. Una vez que Ucrania finalmente acepte este plan de paz de 28 puntos con algunas modificaciones, esto no va a concluir el día jueves. Muy probablemente en estas conversaciones Ucrania va a plantear sus observaciones, luego esto será comunicado a Rusia. Recordemos que Vladimir Putin ha dicho, yo no tengo conocimiento de estos 28 puntos, aunque indudablemente es consecuencia de los acuerdos de Alaska. Después de esto será, una vez que Ucrania haga las observaciones y plantee sus objeciones, pondrá en conocimiento de Rusia y irá tomando forma, pero seguramente será un importante avance lo logrado, si acaso Zelensky acepta. Y el cuarto actor que tendrá que ser convocado y ser partícipe va a ser los restantes países de Europa, particularmente Francia, el Reino Unido y muy probablemente también se sume Alemania. Henry, estos 28 puntos es lo peor que le puede pasar a un Estado, ¿no? ¿Serían los mismos 28 puntos? ¿Cuán diferente será la propuesta de paz, los puntos que se dio allá al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando se opuso el primer ministro Johnson? Era menos, seguramente, ¿no? Menos exigencias por parte del Estado ganador, en este caso por Rusia. Probablemente sí. Claro, el tiempo no pasa de forma inútil. Estamos hablando, si un poco debemos remontarnos, esta situación habría que identificarla primero a partir de los acuerdos que se habían suscrito entre la Unión Soviética y la OTAN, en todo caso después de finalizada la Guerra Fría. Es decir, ese es el antecedente más inmediato. En aquella oportunidad la OTAN se comprometió a que no iba a extender la membresía de los países de Europa Oriental a la OTAN. Ese compromiso no fue cumplido. La OTAN procedió a invitar, a incorporar a algunos países de Europa Oriental. Rusia advirtió de forma reiterada de que esa situación estaba llevando a una situación muy frágil, a una situación de que en algún momento Rusia iba a manifestar su oposición, y ocurrió ello. Ocurrió con la invasión de Rusia sobre Crimea, 2014. Entonces, los compromisos asumidos en el 91, el incumplimiento en la década siguiente por parte del Occidente con relación a los compromisos del 91, dio lugar a la acción militar supuestamente basada en derechos históricos de Rusia cuando ocupa el territorio de Crimea. Esa ocupación constituyó una advertencia al Occidente. Sin embargo, el Occidente tampoco prestó atención a esa advertencia y prosiguió con su propósito de seguir aproximándose lo más cerca posible a las fronteras con Rusia. El intento de incorporar a Ucrania a la OTAN, precedida de aquel cambio de gobierno, que antes en Ucrania había un pro-gobierno pro-ruso, y luego hubo una intervención y campaña occidental para que ese gobierno caiga y asuma Zelensky, que era pro-occidental, fue por supuesto generando mayor nivel de susceptibilidades a esto que se ha ido destruyendo poco a poco. Se ha destruido la confianza que en alguna medida se pretendió establecer allá por la década del 90 del siglo pasado. Mientras han ido ocurriendo estos hechos, indudablemente la confianza se ha ido deteriorando y por supuesto Rusia ha también tomado medidas mucho más agresivas. Ya no simplemente era su propósito de poder tener posibilidad de acceder a aguas cálidas, que siempre ha sido un objetivo estratégico de los rusos,
sino también ya establecer una arquitectura distinta de lo que se desmoronó paulatinamente después de finalizada la Guerra Fría, es decir, el sistema de seguridad colectiva. Hoy eso está en proceso de construcción y que ha tenido varias turbulencias, o por lo menos algunas turbulencias que preocupan. El hecho, por ejemplo, de que los tratados de limitación de desarrollo nuclear hoy estén prácticamente en el limbo, sí, y en el que se está discutiendo la posibilidad de que otros países miembros de la OTAN puedan tener capacidad nuclear. Hay un artículo en Foreign Affairs publicado hace un par de días atrás, por ejemplo, en el que se sugiere que tanto Canadá, Japón como Alemania puedan tener también capacidad nuclear para poder también equilibrar el poderío nuclear que tiene, por supuesto, Rusia allá en Europa. Entonces, claro, si esto comparamos con lo que fue hace 4 años atrás cuando invadió Rusia o cuando desarrolló la operación militar, como así lo denominan los rusos, sobre la zona este de Ucrania, a lo que hoy evaluamos, evidentemente ha cambiado la correlación de fuerzas. Hace 4 años atrás probablemente Ucrania creía que tendría la capacidad como para poder resistir y salir victorioso con la ayuda de los países del occidente sobre Rusia. Sin embargo, 4 años después, pese a las sanciones que se han aplicado a Rusia, esa posibilidad cada vez se está diluyendo, pues Ucrania está prácticamente debilitada y destruida su economía, y los europeos están ya dubitando, algunos de ellos, respecto a si es oportuno y positivo continuar apoyando este conflicto, aunque naturalmente también tienen susceptibilidades de que Rusia no cumpla el compromiso que está implícito en estos 28 puntos, y el hecho es de que Rusia simplemente se abstenga de no avanzar más por hacia el occidente y simplemente se contenga en ocupar ese territorio que hoy está reclamando, que es la región de Donbass. Bueno, me voy al siguiente punto, que es el 5, y lo voy a unir con el 6, que básicamente es lo que estamos tocando. Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables, ya, es el 5, el punto 5. El punto 6, el tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania quedará limitado a 600,000 efectivos, ya. Se recuerda que el ejército ucraniano tiene entre 800,000 y 850,000 efectivos, y antes de la guerra rondaba los 250,000, según un funcionario de Ucrania. 600,000 es mucho, es harto. Bueno, mucho depende también de la densidad poblacional, pero comparado con la capacidad militar que tiene Rusia es relativamente muy poca, digamos, ¿no? Es decir, Ucrania quedaría prácticamente casi como con un ejército que únicamente tendría que garantizar condiciones mínimas de seguridad en sus fronteras, sí, porque sí. 600,000 no constituye una fuerza. Claro, estamos hablando de un país. Estamos un vecino poderoso que Rusia, ¿no? Claro, estamos hablando de un país de 30 millones, claro, 600,000 es muy poco. Pero bueno, a ver, Ucrania acepta incluir en su constitución que no ingresará en la OTAN, y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una disposición que impida la futura adhesión de Ucrania a la OTAN. Sí, es una vieja, bueno, ese es el compromiso que se había establecido en 1991, ¿no? Es decir, en las negociaciones que se llevaron a cabo para la reunificación de Alemania. Sí, correcto. El punto 8, la OTAN acepta no estacionar tropas en Ucrania. Este es un tema muy importante. El punto 9 también, cazas europeos serán estacionados en Polonia. ¿Qué quiere decir con eso? Es trasladar, alejar, digamos, la presencia de la OTAN con relación a las fronteras más próximas con Rusia, ¿no? Porque Ucrania es vecino de Rusia. Entonces, Rusia quiere en alguna medida tener lo más distante posible. Por tanto, Ucrania no tendría que tener bases ni
capacidades de despliegue táctico militar de fuerzas de la OTAN y llevarlo a Polonia, que en definitiva ya es parte de la OTAN, ¿no? Perfecto. Bueno, claro, importantísimo. Ahora, en el punto 10 se refiere a las garantías de Estados Unidos, que son 4 puntos. Estados Unidos recibirá compensación por asumir esta garantía. Me imagino que es dinero. 2, si Ucrania invade Rusia, perderá la garantía. En el punto 3, si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar decisiva o coordinada, se restablecerán todas las sanciones globales, se revocará el reconocimiento del nuevo territorio y todos los beneficios de este acuerdo quedarán anulados. 4, si Ucrania lanza un misil contra Moscú o San Petersburgo, sin causa, la garantía de seguridad se va a considerar inválida. Sí, efectivamente, lo que subyace acá en realidad, después de finalizada la guerra hay que reconstruir Ucrania, hay que reconstruir la economía de Ucrania y en alguna medida Estados Unidos, en uno de esos puntos que acaba usted de señalar, esa garantía en realidad es facilitarle a Estados Unidos la oportunidad de que sea el partícipe en la reconstrucción de Ucrania, de la economía y del aparato productivo de Ucrania, bajo esas otras condiciones. Ucrania estaría impedida de poder tomar cualquier acción militar con respecto a Rusia. Rusia se compromete a no invadir, no proseguir su avance sobre Ucrania y respetar los acuerdos que representarían estos 28 puntos, es decir, respetar el resto del territorio ucraniano, que para Rusia en alguna medida es el objetivo que persigue, es decir, tener un Estado que prácticamente no tiene presencia militar de la OTAN y que se encuentra a una distancia razonable de su frontera. Acá hay un tema interesante que me llama la atención en el punto 14, algunos me voy a saltar porque son bastante obvios y por tema de tiempo. En el 14 dice, por ejemplo, los fondos congelados a Rusia, que siempre lo reclama en cada oportunidad que tiene el presidente Putin, se utilizarían o se utilizarán del siguiente modo en la propuesta, en los 28 puntos. 100.000 millones de dólares en activos rusos congelados se invertirán en esfuerzos liderados por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania. Punto 2. Estados Unidos recibirá el 50% de los beneficios de esta operación. Europa añadirá 100.000 millones también para aumentar la inversión disponible en la reconstrucción de Ucrania. Los fondos europeos congelados serán descongelados. El resto se va a destinar a un fondo conjunto Estados Unidos-Rusia para proyectos bilaterales que aumentarán los incentivos a evitar un retorno al conflicto. ¿Aceptará esto Rusia? Sí, porque Rusia ya en alguna medida no pretende recuperar la totalidad de todos aquellos recursos que han sido confiscados y en alguna medida esos recursos van a ser destinados para la reconstrucción de Ucrania, de las que Rusia va a reclamar su participación, porque en definitiva también va a reclamar de que esos recursos son de él. Ahora van a ser destinados para la reconstrucción de Ucrania. Eso no constituirá objeción porque en definitiva viene a ser también inversión rusa o recursos rusos para la reconstrucción de Ucrania. Hay que recordar que ya firmaron un acuerdo Zelensky y Trump en que Estados Unidos prácticamente ya tiene asegurada la explotación de las tierras raras de Ucrania. Ahora, aquí hay un tema evidentemente que tiene mucha relación en el punto 18. Ucrania acepta ser un estado no nuclear, aparte de reducir el ejército, todo aquello, delimitar sus fronteras hacia la OTAN. Dice, Ucrania acepta ser un estado no nuclear de acuerdo con el Tratado de No Proliferación Nuclear. Así es, sí. Sí, bueno, es parte de la, digamos, de la exigencia orientación Rusia que se había adoptado ya en aquel Tratado de No Proliferación Nuclear. En alguna medida es reforzar aquel viejo compromiso.
quizás, bueno, recordemos que uno de los temas que en alguna medida provoca a los ucranianos una suerte de deuda por las decisiones adoptadas durante el proceso de la reunificación de Alemania. Cuando se disuelve la Unión Soviética, el dilema era qué se hacía con la capacidad nuclear que tenía la Unión Soviética, y en allí se decidió que Ucrania renunciaba a su armamento nuclear, que en alguna medida le correspondía en esa suerte de división. Recordemos que Ucrania, Bielorrusia y algún otro estado más eran los que tenían, digamos, las armas nucleares. Entonces, cuando se disuelve la Unión Soviética, y reitero, en las negociaciones que se llevaron a cabo para la reunificación de Alemania, Ucrania renuncia al armamento nuclear y lo cede a Rusia. Este punto en alguna medida reforzaría aquella decisión adoptada a fines del siglo pasado. Correcto, sí, toda la razón. Bueno, hay un tema bien delicado, el tema de los territorios, y eso está citado en el punto 21, ¿no? Esto seguramente ningún estado quisiera estar en la situación de Ucrania. En territorios, punto 21, en el apartado 1 dice: Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidos como de facto rusos, incluso por Estados Unidos, ¿no? Sí. Claro, esto es lo que más le duele, evidentemente, a Ucrania, ¿no? Esto es lo que a todo Estado no le puede pasar, similar a lo que nos pasó a nosotros en la Guerra del Pacífico, seguramente, y otros estados que perdieron territorio, te cercenan, ¿no? Sí, evidentemente, quizás eso puede ser una evidencia de la derrota militar que significa, pero también Zelensky ya ha advertido que es peor, digamos, ¿no? Si perder esos territorios o enfrentarse a pérdidas mayores en el futuro. Pues reitero, la situación de Ucrania es una situación muy delicada. Diríamos que ha llegado a un límite de sus capacidades y tendrá que evaluar si quiere optar por el desastre o preservar algo que le permita conservar parte de su territorio. Claro. Ya Donbass y Crimea están prácticamente ocupadas por los rusos, y en estos 4 años el occidente no ha podido revertir aquello. Claro. Es decir, no solamente es una derrota de Ucrania, es una derrota de la estrategia que implementaron los occidentales en este conflicto. Claro, yo no me imagino la situación en este momento del presidente de Ucrania, Zelensky, y toda la plana mayor y el pueblo ucraniano, cuando otros estados, otros interlocutores, actores políticos le decían: no, vamos a recuperar Crimea, no, el Donbass imposible, vamos a recuperar todo el territorio. Y parecería que eso le escaló muy hondo al ejército, y ellos dieron todo, y es una pena, ¿no? Quizás hay que incorporar un elemento, ¿no? En la región de Donbass la mayoría de población era rusa. En alguna medida la justificación de la operación militar desplegada por Rusia, sobre esta área, es que los derechos de los rusos que habitaban en esa zona estaban siendo vulnerados por Ucrania. Entonces no va a ser tan traumático porque, reitero, mayoritariamente la población del Donbass era de origen ruso. Ah, perfecto. Entonces solo era retórica, ¿no? Retórica solamente para no perder el norte, me imagino, porque claro, uno no va a decir voy a perder tal territorio, si aún sabe que ya lo perdió, tal vez, ¿no? Sí.
Algo más sobre el territorio acá en el punto 2 del apartado del 21, dice Gerson y Zaporilla quedarán congeladas en la línea de contacto, lo que equivaldrá a un reconocimiento de facto según esa línea. En el punto 3, Rusia renunciará a otros territorios acordados que controle fuera de las 5 regiones. 4, las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte del Oblast de Donetsk, que actualmente controlan. Esta zona de retirada se va a considerar una zona neutral, desmilitarizada, reconocida internacionalmente como territorio perteneciente a la Federación Rusa. Las fuerzas rusas no entrarán en esta zona desmilitarizada. Sí, mucho más comprensible si uno estuviese frente a un mapa, ¿no? Para comprender mejor. Sí, correcto. Sí. Estos puntos. Quizás para tener alguna idea más clara, esa región de Donbass permite tener acceso, vínculo directo territorial con Crimea. Cuando ocupó en el 2014 Crimea, Rusia no tenía un acceso directo a la península de Crimea, territorialmente hablando. Ahora, con la ocupación del Donbass, prácticamente se genera un corredor que le va a permitir tener acceso directo sobre la península de Crimea y, por supuesto, consolidar la península de Crimea, que tiene una importancia geopolítica, porque, bueno, ahí está próximo, es decir, es la península que le permite tener más proximidad hacia las aguas cálidas. Claro, sí. Bueno, aquí hay otros temas también, pero ya, amigo redescucha, por el sentido común ya nos podemos imaginar que viene, ¿no? Lo que sí tal vez era el tema del río Dnieper, ¿no? Que había la posibilidad de que Rusia no le iba a permitir a Ucrania utilizar que es un medio de transporte también, este río, pero Rusia no impedirá que Ucrania utilice este río, el río Dnieper, para actividades comerciales, y se alcanzarán acuerdos para libre transporte de grano por el Mar Negro. Exactamente, sí, bueno, en materia de derecho internacional, el curso de aguas internacionales, ningún Estado puede pretender objetar el uso del mismo cuando son aguas internacionales. Por eso el Dnieper, Rusia no podría objetar el uso del mismo por parte de Ucrania. Claro. Pero ahora ya los demás... Sí, perdón. El Dnieper, así como como el Rin, por ejemplo, es un río transfronterizo. Ah, ya. Entonces, esa circunstancia otorga el carácter de ser un río de aguas internacionales, es decir, son aguas internacionales. Claro. Aquí en el punto 25, si es que este acuerdo se da, se acepta el actual presidente y obviamente toda la plana mayor de Ucrania, la exigencia es que se va a celebrar elecciones en 100 días. Ya con esto estaría consumado todo, ¿no? Sí, bueno, en realidad ya el gobierno de Zelensky está prendido de un alfiler, digamos, no hay. Indudablemente, si acaso se aceptase esto, ya corresponde, porque el periodo de Zelensky ya concluyó hace un tiempo atrás, pero dadas las circunstancias bélicas en las que se encuentra, entonces no se han llevado a cabo las elecciones, porque es muy improbable que puedan llevarse a cabo elecciones en una situación de esa naturaleza. Por tanto, es casi como un corolario inevitable que se lleven a cabo las elecciones en Ucrania. Claro. Bueno, básicamente eso serían lo más importante de los 28 puntos, que tiene que ver más que todo con el territorio y también con el tema de que Rusia garantiza sus fronteras y que trata de alejarlos precisamente a la OTAN, y que también Rusia no avance al mundo occidental. Pero esto es lapidario para Ucrania, esto es lo peor que le puede pasar a un Estado, Henry. Pueden ocurrir cosas peores, no hay... lo peor podría ser la desaparición de ese Estado, digamos, ¿no? Lo peor podría ser que por un equívoco de los occidentales y luego Ucrania sea arrasada por las armas, digamos, ¿no? Es decir, en relaciones internacionales hay escenarios
que pueden ser mucho peores. Entonces, ya tiene que valorarse de forma realista tanto las capacidades y, por supuesto, como dije minutos atrás, acá estamos en un escenario donde están definiendo la arquitectura de las relaciones internacionales tres importantes estados, potencias mundiales, y por supuesto los que se encuentran en una situación de inferioridad en términos de desarrollo militar, capacidad militar, no tienen otra opción que tratar de optimizar lo mejor posible estas condiciones adversas. Henry, escuché por ahí un analista internacional también decía, en realidad Rusia sale ganador de esta contienda, pero no solamente que le ganó a Ucrania, le ganó a la OTAN y le ganó a Europa y a Estados Unidos, porque en realidad fue una guerra contra la OTAN, contra Europa y contra Estados Unidos en territorio ucraniano. ¿Compartís esa afirmación? Sí, efectivamente, no sé. La participación de los países de Europa, no de forma directa en términos de desplazamiento militar o de efectivos militares, mejor dicho, pero sí el apoyo táctico, estratégico, brindado por algunos países de la OTAN a Ucrania, se traduce en ese enfrentamiento, y Vladimir Putin lo ha señalado en reiteradas oportunidades. No solamente estamos combatiendo contra Ucrania, sino se está teniendo una confrontación estratégica, geopolítica con el Occidente. Y esto no es ninguna novedad. Si uno recorre las páginas de la historia del mundo del pueblo eslavo, esto se remonta al siglo X, allá por los 800, digamos 900, en el que ya las rivalidades eran bastante evidentes entre los pueblos eslavos y el occidente, en la antigüedad, digamos, los romanos eran enemigos de los eslavos y han tenido intensas batallas. Entonces, esta rivalidad data de hace mucho tiempo atrás. Es una rivalidad en función de intereses geopolíticos, que se ha ido reconfigurando, pero no ha perdido en su esencia esta confrontación entre el occidente y el mundo eslavo. Perfecto. Bueno, en el punto 28, ya para finalizar este memorándum, dice: una vez que todas las partes acuerden este memorándum, el fuego entrará en vigor inmediatamente después de que ambos bandos se retiren a los puntos acordados para iniciar la implementación. Henry, ¿hay algo más que decir sobre este tema? Bueno, son 28 puntos que ya han tomado conocimiento, y generalmente esto no va a concretarse de forma tal cual como está en el texto. Esto va a tomar su tiempo, va a haber algunas modificaciones en el alcance de algunos artículos, algunas observaciones que realizarán los ucranianos y particularmente los europeos, que han señalado que tienen un plan alternativo. Entonces todavía estamos, si queremos utilizar términos ajedrecísticos, estamos en mitad del juego. Okay. Y aún falta todavía ciertas movidas, digamos, en el restante mitad del juego, donde sí, paulatinamente, en la medida que avance este juego, se va a ir viendo con más claridad el panorama y se advertirá finalmente quién será el vencedor estratégico de este conflicto. Pero resulta ser ya un importante elemento de avance el hecho de que se estén discutiendo estos 28 puntos y estén evaluando hoy los ucranianos, el gobierno de Zelensky, lo que va a representar para ellos, y por supuesto también los europeos están evaluando algunos otros escenarios en función de lo que ya estos representan. Esto que está plasmado en los 28 puntos y que ha sido trabajado por estos delegados, tanto de los Estados Unidos como el de Rusia. Claro.
Yo me imagino que algunos puntos sí podrán variar, pero la estructura, especialmente en territorio en particular, por ejemplo el Donbass, Crimea, ya no creo que eso negocie Rusia. No, claro, en absoluto eso ya es casi un hecho consumado, ¿no? La ocupación de Rusia es más y está avanzando cada día 5 o 7 kilómetros, entonces ya prácticamente es imposible que Rusia desista de ese propósito. Hay un viejo expresión que a veces siempre genera un poco de resistencia y que lamentablemente tiene peso cuando se dice que la victoria da derechos. Claro. Bueno, Henry, yo le quiero agradecer por la apertura, por su espacio en su agenda. Nos ayuda a entender un poquito esto, a despejar la contextualización. Genial. Yo le quiero agradecer. Muchas gracias. Tal vez algo más que quiera añadir, por favor. No, el agradecido soy yo. Estamos viviendo un momento muy especial en el mundo entero. Es un proceso bastante complejo, donde hay escenarios muy sensibles, como el caso del conflicto en Medio Oriente, de Gaza. Eso no quiere decir que ha concluido, simplemente ha bajado el nivel de temperatura. El conflicto en Europa del Este, el conflicto hoy no conflicto en sí, pero con un nivel de tensión preocupante entre Japón y China, y lo que representa Taiwán, el conflicto en el Caribe o la amenaza de una posible intervención militar por parte de los Estados Unidos en Venezuela. Son, digamos, escenarios que están alcanzando un nivel de calor algo preocupante en el marco de una casi ya una situación que anuncia un orden internacional donde estas tres potencias van a establecer sus posicionamientos en un escenario en el que venimos de un casi fracaso de la COP30, donde el damnificado viene a ser el medio ambiente y que lamentablemente no se han logrado importantes avances que se tenían depositadas expectativas. Es decir, estamos en un escenario mundial altamente explosivo, con una incertidumbre en el futuro respecto a cómo se van a resolver temas que constituyen principales preocupaciones de la agenda internacional. Perfecto. Bueno, Henry, muchas gracias. Le agradezco mucho por el tiempo y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos, y será hasta una próxima oportunidad. Estaba con nosotros el internacionalista Henry Valdelomar. Hemos tocado los 28 puntos propuesta de paz para Rusia-Ucrania. A ver qué pasa. Seguramente esto va a dar mucho que hablar. Queremos agradecer al internacionalista que muy gentilmente nos aceptó la entrevista. Estamos en vivo en Radio Éxito Santa Cruz para la ciudad de Santa Cruz capital y por 101.5 FM para la ciudad de Montero y el norte integrado. Bueno, y por nuestro streaming nos pueden escuchar en todo el mundo.